Ya no soy yo quien vive. Hola, ¿qué tal, queridos niños que se están preparando para recibir el sacramento de la comunión? Soy el seminarista Diego Daniel y es para mí un gusto el poder dirigirme a cada uno de ustedes que con mucha alegría se preparan para recibir este sacramento de la primera comunión. Bien, amigos, pues han de recordar que en la catequesis anterior habíamos dejado la tarea de que tenían que reflexionar sobre el hijo pródigo, aquella cita de el Evangelio de Lucas, capítulo 15, del 11 al 32, en la cual hemos encontrado este pasaje del hijo pródigo. Ustedes ya han reflexionado cómo es que el hijo pródigo experimenta el amor de Dios. Y es que han de recordar que el hijo pródigo, una vez que tenía lo que el padre le había repartido, va y se malgasta todo lo que tenía. Va y lleva una mala vida desordenada, en la mentira, en el pecado, y llega el momento en el que reflexiona precisamente sobre qué es lo que ha estado haciendo. Y una vez que reflexiona, se arrepiente de todo aquello que ha vivido, y es cuando decide regresar a la casa del Padre. Pero el Padre nunca se enojó, nunca le reprochó nada, nunca le reclamó. La actitud del Padre, como ustedes pudieron haber leído, fue una actitud de amor, fue una actitud de misericordia. Y una vez que llega este hijo a la casa del Padre, el Padre por su misericordia lo abraza, le cambia la ropa, es más, hasta le regala un anillo que significa esta dignidad, esta alianza de amor que hace con su hijo muy amado. Y llega al grado de que incluso le hace una fiesta enorme, es una fiesta donde pueden celebrar que ese niño, que ese hijo de él estaba perdido y regresó. Esta es la actitud del hijo pródigo. Esta es la actitud que nos enseña a reflexionar lo que hemos hecho para llegar al Padre. Y una vez que nos vamos a acercar a Dios, vamos a encontrar esta misma actitud de misericordia. Vamos a encontrar esta actitud de perdón. Dios nos va a abrazar, nos va a besar, nos va a apapachar porque hemos reconocido nuestro pecado y porque nos vamos a alejar de aquello que nos aparta del amor de Dios. Es con esta actitud, queridos niños, que tenemos que regresar a la casa del Padre. Es con esta actitud de conversión, es con esta actitud de cambio con la cual vamos a limpiar nuestro corazón, vamos a limpiar nuestra alma para estar limpios y así poder recibir el cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo que vamos a recibir en nuestra primera comunión debe de quedar en un lugar limpio, debe de quedar en un lugar sagrado, y qué mejor que quede en tu alma, en un alma limpia, en un alma feliz de un niño que se arrepiente y que ya no va a caer en aquello que lo separa de Dios, en aquello que también de pronto nos separa de los demás, del prójimo, de las personas que queremos, de las personas que nos quieren. Bien, pues para esta preparación te invito a que nos acerquemos a la confesión. La confesión es uno de los sacramentos de sanación. Este sacramento de la confesión también lo conocemos como el sacramento de la penitencia o de la reconciliación. Pero este sacramento nos reconcilia con Dios. Este sacramento lo vivimos cuando tenemos la actitud del hijo pródigo, cuando reflexionamos nuestros pecados y decidimos regresar a la casa del Padre. La casa del Padre es esta amistad que tú vas a tener con Jesús directamente. El pecado nos separa de esa amistad. El pecado nos separa de este amor que Dios nos tiene. Dios nos regala su amor. Dios nos regala su gracia. Pero nosotros, por nuestra vida de pecado, muchas veces le decimos: ¿sabes qué, Diosito? No quiero ese amor. Y por no querer el amor de Dios, hago las cosas que me separan de ese amor. Eso es el pecado, niños. Este acontecimiento, estas acciones que me separan del amor de Dios. Tenemos entonces que limpiar nuestro corazón, limpiar nuestra alma para acercarnos a este amor de Dios. Sí, en el sacramento de la confesión
porque me perdona los pecados, pero también acercarme por su amor a la Eucaristía, que es un signo de amor. Entonces es este amor de Dios que nos tiene, este amor de Dios que nos consiente para que nosotros podamos vivir en medio de ese amor, es decir, en medio de esa amistad con Dios. Hay que tener a Dios como amigo, un amigo que nos quiere, un amigo que nos perdona, que perdona todas nuestras faltas, pero sobre todo que nos ayuda a cambiar para que seamos buenas personas, para que sean buenos niños, buenos hijos, buenos estudiantes. Bien, vamos entonces a hablar de cómo vamos a limpiar nuestra alma, cómo vamos a limpiar nuestro corazón. Para eso necesitamos, como lo he dicho, del sacramento de la confesión, el sacramento de la penitencia. Mira, para que nos acerquemos a la confesión, para que nos acerquemos, para que Dios perdone nuestros pecados por medio del sacerdote, necesitamos de 5 pasos. El primero de ellos es el examen de conciencia. El segundo es el dolor de los pecados. El tercero es el propósito de no volver a pecar. El 4 es decir los pecados al sacerdote. Y el quinto es cumplir la penitencia. Estos 5 pasos los necesitamos para hacer una buena confesión. El primero de ellos es el examen de conciencia. El examen de conciencia, niños, es cuando nosotros vamos a examinar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra conciencia. El examen de conciencia es recordar todos los pecados que yo he cometido en estos años. Ya hemos dicho que el pecado es aquello que me separa del amor de Dios. El pecado es aquello que me separa de la misericordia de Dios y del amor a los demás. Entonces, yo tengo que recordar qué pecados he cometido en todo este tiempo, ¿ok? Y si quieres tener algunas herramientas que te ayuden para reconocer tus pecados, te invito a que le demos un vistazo a los 10 mandamientos, ¿ok? Para que tú hagas tu examen de conciencia, fíjate de los 10 mandamientos. O bien te puedes fijar de las obras espirituales y las obras corporales, que son las obras de misericordia. También te puedes fijar en las bienaventuranzas, o también te puedes fijar sobre los pecados capitales. Encontramos estas herramientas para que tú digas, por ejemplo, si nos vamos a la lista de los mandamientos, vamos a encontrar el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces tú, si vas a reflexionar sobre tu pecado, te vas a preguntar si en verdad has amado a Dios sobre todas las cosas. Muchas veces no amamos a Dios porque no hacemos oración, porque no le agradecemos, porque no vamos a misa. Cuando nosotros hacemos estas cosas, entonces estamos amando a Dios. Pero tristemente, cuando no las hacemos, estamos faltando al amor de Dios. Vámonos con otro mandamiento, con el 4º mandamiento. ¿Sabes cuál es el 4º mandamiento? Honrarás a tu padre y a tu madre. El honrar a tu padre y a tu madre significa el respetarlos, el obedecerles, el hablar bien de ellos, el no enojarnos con ellos. Cuando uno falta a este 4º mandamiento es cuando le contestamos a mamá, cuando no le obedecemos, cuando no le ayudamos. Cuando nosotros hacemos nuestro examen de conciencia es recordar cómo nos hemos comportado con nuestros papás. Por ejemplo, si nos vamos con el 8º mandamiento, es no dirás falso testimonio ni mentirás. Es decir, también si en el examen de conciencia nos vamos a este 8º mandamiento, vamos a recordar que quizás a veces hemos hablado mal de los demás. Bueno, ahí estoy diciendo mentiras o estoy dando falso testimonio de los demás. Si nos vamos, por ejemplo, al 3er mandamiento, ¿cuál es el 3er mandamiento? Santificarás las fiestas. Muchas veces el santificar las fiestas se refiere
cuando respetamos ir a misa el día domingo y las fiestas de guardar. Las fiestas de guardar que en tu cuaderno de tareas se te pedía. Por ejemplo, el 12 de diciembre es una fiesta grande para nuestro país, que es México, el celebrar a la Virgen de Guadalupe. Bueno, tenemos la obligación de ir a misa. Entonces, esas son las fiestas de guardar. También, si nos vamos al séptimo mandamiento, ¿lo recuerdas? Es no robarás. Y muchas veces quizás podemos robar pues algún lápiz de algún compañero o robar el cambio y demás. Pero más allá de robar lo material, de robar cosas físicas, podemos robar la ilusión, la sonrisa, la esperanza, robar el tiempo de los demás. Entonces, así vamos a hacer nuestro examen de conciencia. Vamos a poner los 10 mandamientos y yo te recomiendo a que tengas una hoja a la mano y que en esa hoja vayas escribiendo contra qué mandamiento has pecado, contra qué mandamiento has faltado al amor de Dios. Esa hoja guárdala muy bien, porque son tus pecados y nadie los tiene que conocer, ¿ok? Esa hojita te va a ayudar a hacer como un guión de lo que han sido tus pecados. Si tú vas tomando nota de tus pecados, te será más fácil que te confieses. ¿Por qué? Porque no se te va a olvidar ningún pecado, ¿ok? Si nos vamos, por ejemplo, a reflexionar los 7 pecados capitales, por ejemplo, nos podemos ir al tema de la pereza. Muchas veces nos puede ganar la pereza. ¿Qué es la pereza? La flojera, el no querer hacer nada. Y es un pecado capital. Cuando no obedecemos a nuestra mamá, cuando no queremos hacer nada, estamos cayendo en la pereza. Pero fíjate, la pereza te puede llevar a otro pecado, como lo puede ser el pecado de la gula. Tengo flojera, tengo la pereza, pero por no hacer nada, me la paso comiendo todo el día. Entonces ahí ya caí en el pecado de la gula. Y así también podemos ir reflexionando sobre cada pecado capital. ¿Ok? Podemos caer también en la ira, en el enojo. Cuando me mandan mis papás y no obedezco, 4º mandamiento, y me enojo mucho y les dejo de hablar y les pego a los demás, estoy cayendo en la ira, uno de los pecados capitales. Entonces, yo te invito a que reflexionemos bien en este primer paso y hacer nuestro examen de conciencia. En segundo lugar, cuando uno va reconociendo sus pecados, nos tienen que doler, nos tenemos que arrepentir. Cuando yo voy diciendo, híjoles, sí pequé contra Dios, hay un dolor en nosotros, porque hemos pagado las consecuencias, pero sobre todo, como decimos en el acto de contrición, porque he ofendido a Dios que me ama tanto. Ese es el dolor de los pecados. Posteriormente, en el punto número 3 viene el propósito de enmienda, es decir, el propósito de no volver a pecar. Si yo cometí esta falta contra mis papás, voy a hacerme el propósito de no volver a pecar con esa cosa que yo he faltado. Si yo le falté respeto, si yo les grité, tengo que hacer el esfuerzo para ya no volverlo a hacer. Aquí estamos haciendo el propósito de enmienda. El 4º punto, dijimos, es la confesión de los pecados. Ir con el sacerdote y confesar nuestros pecados. Es ahí, amigos, donde nos va a servir nuestra hojita. Cuando yo tenga mi hoja en la mano, entonces puedo yo acercarme a decir mis pecados con esta hoja. Yo me voy a acercar al sacerdote y voy a decir mis pecados son estos. Y llevo mi hoja en la cual yo voy a tener mis pecados para que no se me olviden, para que yo pueda expresar todo lo que reflexioné en el examen de conciencia. Dios me perdona todos los pecados, pero qué mejor que los expresemos. Y para que los expresemos es por eso a que te recomiendo a que hagas tu lista de pecados. Lista que solamente tú entiendas. Lista que no la puedes dejar en cualquier lado para que nadie se entere de tus pecados. Porque solamente los conoce Dios y Dios los
perdona. En quinto lugar dijimos, viene el cumplir la penitencia. El cumplir la penitencia es este acto que el sacerdote te va a dejar a que realices para que de algún modo puedas remendar, puedas sanar, podamos restituir aquellas faltas que hicimos. Esta penitencia la tenemos que cumplir una vez que nos hemos confesado. Estos son entonces, amigos, los 5 pasos para una buena confesión. El examen de conciencia, el dolor de los pecados, el propósito de enmienda, el confesar los pecados ante el sacerdote y cumplir la penitencia. Cuando nos vayamos a confesar, se nos va a preguntar el acto de contrición, que es muy necesario que te lo aprendas, puesto que esta oración expresa el dolor de nuestros pecados porque hemos ofendido a Dios. Una vez que nos hemos confesado, podemos experimentar como el Hijo pródigo la misericordia de Dios. No le tengamos miedo, no tengamos pena, no tengamos nervios. Muchas veces nos da nervios por el sacerdote, pero no es el sacerdote quien nos perdona. Es Jesús nuestro amigo quien nos perdona y ocupa al sacerdote como instrumento para perdonar nuestros pecados. Entonces no hay que tenerle miedo a que Dios nos perdone y hay que estar muy preparados para nuestra primera confesión. Hay que presentarnos limpios para recibir nuestra primera comunión. Una vez que tú vayas teniendo la práctica para que te confieses, te invito a que hagas tu lista. Después de esa lista, la vas a tirar o la vas a quemar y la vas a echar al jardín. Esa lista que solamente Dios y tú conocen. Ya cuando vayas creciendo, ya cuando vayas teniendo más práctica para la confesión, ya te vas a acordar solito de tus pecados, ya no será necesaria una hoja, pero mientras vayamos practicando, yo te invito a que lleves siempre tu hoja, y esta hoja, como te he dicho, hay que tirarla una vez que nos hemos confesado, o hay que quemarla, o hay que mojarla, y esa agua tirarla en una plantita junto con ese papel ya mojado, para que nadie sepa sobre tus pecados. Como es tu primer confesión, el sacerdote te va a comprender por qué llevas tu hojita, para que no se te olviden tus pecados. Bueno, amigo, pues yo me despido de ti, te deseo lo mejor y cuenta con mi oración para que podamos experimentar la misericordia y el amor de Dios. Que estés muy bien, cuídate mucho. Un fuerte abrazo. Ahora te presentamos cómo es que te vas a confesar y cómo vas a comulgar. Pon atención. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Hace cuánto que no te confiesas? Es la primera vez. Dime tus pecados. Padre, me acuso de... Y en ese momento confiesa los pecados delante del sacerdote. Enseguida él te da la absolución. Tu penitencia van a decir 3 Padres nuestros. Tus pecados han sido perdonados, puedes ir en paz. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Hace cuánto que no te confiesas? Esa es la primera vez. Dime tus pecados. Recuerda que el sacerdote va a preguntarte el acto de contrición. Penitencia va a decir 3 Ave María. Tus pecados han sido perdonados, puedes ir en paz. Recuerda que es necesario recibir la comunión en la mano. Para ello, deberás de extender bien la palma de tu mano izquierda, donde recibirás el cuerpo de Cristo, y con el dedo pulgar e índice de la derecha llevarás la comunión a la boca, comulgando delante del sacerdote.